Hola amigos, bienvenidos a otro episodio de La Historia Desconocida, un lugar para conocer, descubrir y cuestionar, un lugar para el libre pensamiento y la búsqueda de respuestas. Y en el episodio de hoy vamos por la tercera parte de la guerra contra el Imperio del Brasil que tanto me han pedido, así que vayamos por ella. Pero antes de comenzar no te olvides de darle like, suscribirte y activar la campanita si es que te gusta el contenido de este video. Lo mismo que no te olvides de dejar tu comentario, pregunta y o reflexión abajo. Vayamos a la batalla de hoy. Así pues estamos acá entonces en esta tercera parte, pero antes de comenzar yo sé que me dicen que doy muchas vueltas, pero permítanme solamente un par de agradecimientos. Un minuto les robo antes de comenzar este video. Quería agradecer por un lado a Alberto Raspo que me pasó este maravilloso libro sobre las memorias de este general de la historia argentina, el inglesito Ignacio Fotheringay. Hay inclusive dentro de los suscriptores de este canal descendientes que me han escrito al respecto de Fotheringay, ¿sí? De la familia Fotheringay, también hay de Racedo, hay de distintos próceres descendientes que me han escrito y que miran el canal, lo cual a mí obviamente me produce mucho placer y orgullo, un sano orgullo. Bueno, pero lo que quiero es agradecer entonces al querido amigo Raspo que me pasó este libro que es de la vida de un soldado, Reminiscencias de la Frontera. Ya lo estoy leyendo, es hermoso, es maravilloso y recomendable para todos aquellos que les interese ver la historia desde los ojos de sus protagonistas. A veces uno analiza de este lado con el diario del lunes y obviamente esto me lo han dicho y criticado, pero ese es el juego de la historia, tratar de reflexionar sobre los que vivieron en el pasado y aprender de ellos, de sus aciertos y de sus errores. Bueno, librazo, gracias amigo Raspo, un abrazo te envío desde acá. Y por otro lado también quiero agradecer otro regalo que me han hecho. Este es una cosa maravillosa, miren lo que es esto, miren lo que es esto. Es un Gladius Hispaniensis, sí, una cosa, una verdadera obra de arte de la masacre histórica, sí, que merece todo un video. Ya he hecho una breve historia de la espada. Si ustedes entran en la lista de armas que está en la playlist sobre la historia de las armas, hay una historia de todas las espadas a lo largo del tiempo, muy breve en general, pero esta es la espada de la antigüedad. Sí, ya voy a hacer un video específico al respecto, pero quería agradecer esta cosa maravillosa, hermosa, que voy a poner ya en exhibición en mi pequeña colección. Un regalo que me hicieron Luis Osvaldo Zapata y Osvaldo Luis Zapata y Rocío Belén Zapata Navarro, que me hicieron este hermoso regalo que lo tengo en mi corazón y del cual estoy feliz de tener conmigo. Es una cosa hermosa y no quería dejar de pasar este momento para poder agradecerles públicamente. Ya lo he hecho en su momento de forma personal, pero esto no les obliga. Bien, así pues entramos en el meollo de la cuestión. Nosotros habíamos hecho ya los videos 47 y 48, si no me equivoco, sobre las causas de esta guerra contra el Imperio de Brasil, la primera guerra entre dos naciones que se están formando o en formación de Latinoamérica después de la guerra de la independencia. Recomiendo que vean esos videos, no voy a entrar en ese detalle, pero en todo caso ahí se ven las causas de la guerra, de esta guerra contra el Imperio del Brasil, en donde ya declaradas las hostilidades hacia final de 1825 por parte del Imperio del Brasil, esto es diciembre, y principios del 1826 de parte de las naciones, de las Provincias Unidas del Río de la Plata, es decir, ya declaradas las guerras, bueno, se empiezan a dar los primeros enfrentamientos, estos primeros enfrentamientos que van a tener principalmente como protagonistas a la expedición de los 33 orientales, de la cual también ya hablé, logrando éxitos como Rincón y Sarandí, que son batallas que se dan y que permiten a la cruzada libertadora de los 33 orientales reconquistar la campaña principalmente de lo que es la banda oriental del Uruguay y declarando entonces Congreso Intermedio la unión hacia o la reincorporación a las Provincias Unidas del Río de la Plata, lo cual lleva obviamente a que Brasil nos declare la guerra. De esta manera Brasil nos vamos a encontrar al principio con una fuerza especial que tiene Brasil. Vamos a comentar un poco el ejército que tenía y su capacidad militar, pero es interesante el trabajo de Juan Bebrina al respecto, en donde comenta sobre Brasil que ellos tenían unos 2000
500 hombres que quedarán en la frontera de Río Grande, 7.500 marcharán contra el enemigo, 200 guarnecerán a Cerrito, Yaguarón, 3.700 a Montevideo y 1.100 a Colonia. Bueno, es interesante porque el grueso de estas tropas en realidad van a quedar estacionadas en la frontera con Uruguay, entre Brasil y Uruguay, porque la campaña había sido ya liberada. Las otras quedaron acantonadas en Montevideo, en Colonia y también en Maldonado hay una pequeña guarnición, pero el grueso de las tropas ya estaban directamente en la frontera, no estaban dentro del territorio, porque esperaban que fueran las mismas tropas que habían jurado fidelidad al imperio las que expulsaran, las mismas tropas de los orientales, pero estas se van a dar vuelta. Fructuoso Rivera, por ejemplo, uno de los jefes que había jurado lealtad al emperador Pedro I, bueno, se pasa inmediatamente al bando oriental, obviamente, correligionarios, camaradas, compañeros, pero bueno, en todo caso este ejército brasilero estaba en lo que sería hoy específicamente Santa Ana del Libramento, ya voy a poner aquí un mapa, y tenía por jefe al marqués de Barbacena, y se va a destacar principalmente porque tenía una muy buena infantería, sobre todo también mercenarios alemanes, con fusiles modernos para la época, era lo mejor que tenían. En cuanto a la artillería, era bastante similar a la que va a exponer el ejército que después se va a llamar republicano, al ejército argentino que lo va a enfrentar, y donde sí era bastante débil era respecto de la caballería. En cuanto a la caballería no era muy buena, cosa que sí se va a destacar en nuestro lado. Donde tenía el mayor poder realmente el Imperio del Brasil era específicamente en su armada. La fuerza principal, el poder principal que tenía el Brasil, dijimos entonces que era su armada, que estaba integrada por cerca de 80 navíos de guerra, de los cuales 50 van a ser destacados para esta región, para lo que va a ser principalmente la primera medida, bloquear la entrada a lo que es el Río de la Plata y a la principal fuente de entrada de dinero, que era el puerto de Buenos Aires. Una medida de guerra económica muy interesante que ya vamos a explicar más adelante, pero en todo caso de este lado vamos a ver que también se va a armar una fuerza para enfrentarlo a pesar de los pobres recursos que teníamos. La sola mención del coronel mayor Guillermo Brown al mando de una flotilla va a aglutinar a una gran cantidad de voluntarios para sumarse a lo que mínimamente podían hacer entonces las débiles Provincias Unidas, la guerra de Corso. A veces uno escucha que, bueno, claro, sí, no tenían jefes y trajeron a Brown, que era irlandés. Bueno, comento, del otro lado de la flota brasilera también tenían integrantes muchísimos, ya vamos a ver algunos, de lo que es el Reino Unido. Sí, así que aclaro, porque pareciera que siempre hay un lado malo, un lado bueno o un lado débil. No, acá hay que explicarlo todo. Como sea, lo cierto es que la estrategia ante la disparidad de fuerzas y barcos solo podía ser el ataque fugaz y sorpresivo del lado de las Provincias Unidas del Río de la Plata. El primero de los combates fue el de Punta Colares el 9 de febrero de 1826 con un resultado incierto. Luego Brown atacaría sin éxito Colonia de Sacramento y recuperaría la isla Martín García, que estaba ocupada por los brasileros. Estas incursiones van a obligar a la flota imperial a retirarse un poco a mar abierto, llevando finalmente al reemplazo de su comandante, el vicealmirante Ferreira Lobo, al menos por un tiempo, por el almirante británico James Norton. Pero Guillermo Brown va a seguir operando libremente con osados ataques a naves brasileras y de nuevo va a intentar otro ataque, en este caso a Montevideo, también infructuoso. Esto va a poner nuevamente a Ferreira Lobo al mando de la flota del imperio. Hubo entonces también intentos de bombardeo por parte de la escuadra del Brasil a Buenos Aires. Esto va a ser el 23 y el 25 de mayo de 1826, pero sin lograr su objetivo. Mientras tanto, y en coincidencia con estas operaciones navales,
el jefe del ejército de observación que tenía Buenos Aires ya estacionado en Entre Ríos para cuando se estaban iniciando estas hostilidades, que estaba al mando de Martín Rodríguez al principio, va a cruzar el río Uruguay instalándose en Paysandú. Esto es el 28 de enero de 1826, y vamos a ver que estaba integrado por varios regimientos de caballería con muchos jefes experimentados. Uno fue el primero bajo el coronel Federico Brandsen. El segundo de caballería estaba bajo el coronel José María Paz. Estas tropas eran de Entre Ríos, Salta y Santiago del Estero. También había caballería de Buenos Aires, los regimientos de caballería 3, 4 y 16, bajo los coroneles Manuel de Escalada, Juan Lavalle y José Valentín de Olavarría, más un batallón de cazadores bajo el coronel Manuel Correa y otro batallón de artillería ligera bajo Tomás de Iriarte. El general Soler era el jefe de Estado Mayor y segundo al mando. Este ejército de observación contaba aproximadamente con 2.800 hombres en principio. También había tropas orientales, sí, que estaban algunas bajo el mando de los hermanos Oribe y que estaban poniendo sitio a Montevideo, y vamos a ver que también estaban las fuerzas de La Valleja, que en ese momento estaba con una situación de facciones. Había una división entre los que seguían a La Valleja y los que seguían a Fructuoso Rivera. Se les va a ordenar que, habiéndose incorporado a las Provincias Unidas del Río de la Plata, se subordinarán a Martín Rodríguez, cosa que va a hacer Rivera, pero La Valleja, medio díscolo, en principio no va a obedecer y va a intentar a su vez también tomar Montevideo, cosa que no pueden hacer porque el problema para tomar Montevideo, sitiarlo correctamente, se necesita tanto tierra como mar. Y como vimos, había una superioridad naval enorme, por más que vamos a ver que hay distintas batallas, ya vimos algunos en pequeños enfrentamientos como el combate de los Pozos, pero vamos a ver que no era fácil, ¿sí? Entonces fracasa en este sentido, y Rivera, por otro lado, logra detener una fuerza que está avanzando contra Paysandú, pero se va a negar, por esas cuestiones de que tenía amistad con muchos de los brasileros, a atacar el campamento enemigo. Esto genera sospechas y va a ser mandado a Buenos Aires bajo arresto, y Fructuoso Rivera después se va a escapar para pasarse a la provincia de Santa Fe bajo el mando de Estanislao López. Para el 10 de junio, unos 31 barcos de la Armada del Brasil se presentaron ante el puerto de Buenos Aires. Brown tenía apenas 4 buques y 7 cañoneras para enfrentarlos. Al parecer, según el texto de Adolfo Saldías, Historia de la Confederación Argentina, el almirante pronunció estas palabras: marinos y soldados de la República, veis esa gran montaña flotante, son los 31 buques enemigos, pero no creáis que vuestro general abriga el menor recelo, pues no duda de vuestro valor y espera que imitaréis a la 25 de mayo, que será echada a pique antes que rendida. Camaradas, confianza en la victoria, disciplina y 3 vivas a la patria, fuego rasante que el pueblo nos contempla. Y esto era cierto, esto era muy cierto, porque la gente de la ciudad de Buenos Aires se aglutinó para mirar a la distancia el combate, en donde vamos a ver que se produce un fuerte cañoneo, principalmente cuando las naves de Brown intentan llegar hasta la fragata Nicheroy, que era una de las principales y más poderosas de esta flota, porque creían que había encallado, ¿sí?, en la parte cercana a lo que es la ribera de Buenos Aires, porque estaba llena de bancos de arena, a diferencia de lo que es la ribera de Montevideo, que siempre está limpia porque la corriente tira todo lo que es los bancos de arena para este lado. Bueno, esto no fue así, no estaba encallada, pero bueno, se produce esto, un fuerte cañoneo. Esto es a las 3 de la tarde, y cuando pasan 2 horas de combate se empieza a disipar las nubes de humo del cañoneo. La flota decide imperial alejarse porque empieza a anochecer y tiene miedo de justamente quedar encajada en esos bancos, cosa que era algo aprovechado por las naves de menor calado de Brown. A este combate justamente se lo va a llamar el combate de los Pozos, que de alguna manera es una victoria porque muy pocas naves nuestras hacen retroceder a la gran flota brasilera, y se recibe al almirante Brown entre vivas en la ciudad de Buenos Aires. Todo esto va a permitir que las naves de Brown
pasen tropas y bagajes necesarios para la guerra en la tierra de la banda oriental del Uruguay. Pero al regreso de dicha operación fue atacada esta flotilla de 15 barcos de Brown por 18 embarcaciones brasileras que tenían el doble de cañones. Las fuerzas de Brown tendrían 120 cañones y estos 18 barcos que son específicamente de guerra, que esa es la gran diferencia, no es tanto numérica en este caso, sino que tenían 225 cañones, eran naves específicas de guerra, y vamos a ver que va a dejar esta flota al mando del capitán James Norton, ¿sí? Va a dejar unos 18 muertos de nuestro lado, 35 heridos, y la fragata 25 de mayo con una fuerte avería, y la flota brasilera se va a retirar también nuevamente, a pesar de todo, sin conocerse. Nosotros, al menos yo no tengo la información de cuántos caídos tuvieron, algunos deberían haber tenido, pero bueno, lo cierto es que por lo menos de este lado sabemos que hubo muertos, y también, insisto, la avería de la fragata 25 de mayo. Para agosto, el comandante Martín Rodríguez abandona el comando del ejército republicano, dado que va a ser reemplazado por el general Carlos María de Alvear, quien se hace cargo del mando del 1 de septiembre, llegando con más tropas, los coraceros de Anacleto Medina y las milicias de caballería que estaban bajo José María Videla, más batallones de infantería, el 1, el 2, el 3 y el 5, con sus comandantes Ventura Alegre, Eugenio Garzón y Félix de Olazábal. De esta manera, aún con pocos infantes, unos 1.500 respecto al doble que tenían de caballería, 3.116, y con unos 500 hombres de artillería, van a sumar además a la vanguardia de orientales unos 2.600 hombres bajo Lavalleja, Oribe y Servando Gómez al norte de Colonia. Como ya dijimos, las fuerzas brasileras, a excepción de Colonia, de Sacramento, Maldonado y Montevideo, estaban en la frontera bajo Barbacena, bajo el comando de Barbacena en Santa Ana del Libramento, y vamos a ver que había también otro grupo de caballería, fuerzas montadas bajo Bento González, y la caballería alemana bajo el británico Gustav Henry Brown, que marchaban rápidamente al este. Voy a poner un mapa para que se pueda ver más o menos esas posiciones. Iban esta caballería hacia la laguna de Merí para reunirse con Barbacena. Lo cierto es que Alvear, ahora en el comando, decide avanzar rápidamente hacia el norte para meterse, insertarse como una cuña entre ambas fuerzas para dividirlas, maniobrando entre ambas y para impedir que se reúnan. Esto llevó a Barbacena a retroceder y evitar ser rodeado. Al llegar a Bajé, en la frontera, Alvear detuvo su marcha forzada, dado que la infantería estaba realmente exhausta, no podía seguir el ritmo de la caballería. Y además porque, a diferencia de Barbacena, que podía mantener una línea de suministro, estaba en su propio territorio, nuestras fuerzas se estaban alejando de su línea de comunicaciones y suministros. Por lo tanto, era peligroso. Tenía que sí o sí o entablar combate ya en territorio brasilero o retrogradar, ¿sí? Era una cosa o la otra. Para esto ya estamos a comienzos de 1827. Bueno, lo cierto es que este año de 1827, ese principio de ese año, sin embargo, la primera batalla que se va a dar va a ser naval, ¿sí? Esto va a ser el 8 de febrero de 1827, se me mezclan los números, y esta batalla naval va a ser un verdadero hito en la historia. Es probablemente una de las más grandes batallas navales a la cual ha estado nuestra Marina, que es la batalla o el enfrentamiento de Juncal, y que da para todo un video especial. Ya voy a hacer un video especial de la batalla de Juncal, otra de Ituzaingó. Denme tiempo, ahora estamos analizando solamente la campaña, pero para que tengan una idea, así rápido, en esta batalla de Juncal, 15 embarcaciones argentinas se van a enfrentar a 17 naves del Brasil. Hay una cierta paridad en esta batalla de cañones, ¿sí? El número no es tan distante y los cañones en cantidad están, lo mismo que en tropas en ambos lados. Es una batalla bastante pareja, pero lo interesante es que
Brown, que estaba estacionado cerca de la isla Juncal el día anterior, a la mañana del 8 de febrero, vamos a ver que divisa las velas brasileñas y se aprestan entonces para la batalla. La flotilla brasileña estaba al mando del capitán Jacinto Roque de Sena Pereira, y bueno, vamos a ver que se produce una lucha encarnizada de ambos lados que termina a favor de la flota republicana, es decir, de la Argentina, logrando tomar 12 de los 18 buques, de los 17 buques, perdón, del Brasil. Toman a 12, 3 van a ser incendiados y solo 2 se van a lograr escapar. Es el mayor triunfo en ese sentido de la escuadra argentina. Bueno, mientras tanto, en la guerra en tierra, vamos a ver que Alvear busca la batalla, pero Barbacena muy hábilmente retrograda, se refugia, y esto obliga a Alvear que tenga que volver porque, como ya dijimos anteriormente, la línea de suministros se estaba estirando demasiado y había que volver marcha atrás. Pero ¿qué hace Alvear? Vira hacia el oeste para hacer tentar al enemigo a que lo ataque. ¿Sí? Algo que muchos de sus subordinados van a tildar como imprudente, y esto se debe a que, a ver, vamos a decir algo rápido, que insisto, después lo voy a desarrollar en un video específico, pero no había mucha buena onda con Alvear. Alvear no era un jefe militar que tenía experiencia dirigiendo ejércitos, no lo tenía. San Martín, sí. San Martín era el número puesto que tendría que haber estado dirigiendo lo que son las operaciones terrestres. Pero bueno, ya dijimos que Rivadavia en los videos anteriores no tenía una buena relación con San Martín, Alvear tampoco. Bueno, lo cierto es que Alvear decide hacer este viraje hacia el oeste, dejando libre el camino hacia el sur, hacia el territorio de la banda oriental del Uruguay. Era una locura. Barbacena podría haber directamente ido hacia adentro y arrasado con todo. Por suerte lo siguió, pero bueno, como sea, vamos a ver que Barbacena va a enviar entonces a la caballería de González detrás de las fuerzas de Alvear, y una de las partidas de esa fuerza montada al mando del general Bento Manuel Ribeiro va a ser enfrentada por el coronel Juan Lavalle el 13 de febrero en el combate de Bacacay, logrando hacer retroceder al enemigo y obteniendo una primer victoria. 2 días después se va a dar otro nuevo enfrentamiento cuando el jefe de Estado Mayor que tiene Alvear, que es el general Lucio Norberto Mansilla, que tampoco tiene mucha experiencia dirigiendo, aclaro, que va a ser después el héroe de la Vuelta de Obligado, no tenía todavía mucha experiencia dirigiendo tropas, pero como sea, se va a enfrentar a una fuerza de 800 hombres, una fuerza de 800 hombres, también nuevamente a Ribeiro, que contaba en ese momento con 1.200 soldados. Bueno, y se produce un combate en donde quien salva las papas en la batalla a Mansilla, cuando parecía que estaba todo en contra nuestro y se iba a dar el retroceso, el ayudante de Mansilla, que era el mayor en ese momento, José II Roca, le arrebata la corneta al clarín, al hombre que tiene que dar la retirada, y hace que ataque, y esto hace que se produzca un contraataque que termina logrando una victoria, que es la de Ombú, y que son estos combates, tanto el combate de Bacacay como Ombú, el preludio, la antesala de lo que va a ser la gran batalla de Ituzaingó el 20 de febrero de 1827. Como dije, la batalla de Ituzaingó merece sin lugar a dudas un capítulo específico que haré en su momento, pero en todo caso, y pido que tengan paciencia, voy a decir algo que comenta este historiador argentino excelente, que es Gabriel Di Meglio. Fue la batalla campal más grande que hubiera librado una fuerza militar rioplatense hasta entonces, ya que casi 8.000 hombres pelearon del lado republicano ese día frente a un enemigo equivalente. Las cargas de la caballería republicana rompieron las líneas imperiales, que debieron retirarse del campo. Pero en todo caso, lo interesante de esta batalla es que podría haber definido la guerra.
podría haber sido lo que se llama en la historia militar, en lo que es la ciencia militar, una batalla decisiva. Encima, tras la derrota de Juncal en el plano naval, bueno, hubiera sido un buen momento para lograr la derrota del enemigo en tierra y obligarlo a sentarse a negociar. ¿Por qué digo decisiva? Porque en el mundo militar hay batallas que definen un hecho táctico y hay batallas que definen un hecho estratégico o una campaña o una guerra. El ejemplo que siempre pongo, que es el mejor ejemplo, es el de la batalla de Maipú por parte de San Martín, que define el teatro, todo el teatro de operaciones a favor de los patriotas, el teatro de operaciones de Chile. Es una batalla decisiva, se gana esa campaña, mientras que por ejemplo Chacabuco, que también pertenece a esa campaña, define un hecho táctico operacional nada más, que es abrir el camino a Santiago del Estero. Es anterior Chacabuco, pero Maipú es decisiva. Eso es una batalla que define, que termina logrando una victoria total. Bueno, en este caso en Ituzaingó el ejército republicano, que tenía 7.700 hombres, mientras Barbacena tenía otro parecido, casi 7.000 también. Bueno, vamos a ver que con la inexperiencia de Alvear, ya de por sí manda un ataque inútil, frontal, al coronel Federico Brandsen, que termina muriendo, lo manda, muere. Insisto, ya vamos a hacer algún video, y finalmente son sus subordinados de alguna manera los que, haciendo ataques envolventes, tanto el general Lavalle, Paz, Lavalleja, terminan enfrentando y logrando destruir y envolver al enemigo, que empieza a retroceder. Y Alvear toma otra decisión que es desacertada, ya veremos hasta qué punto, pero en todo caso, que es no perseguir al enemigo, no terminar con el enemigo. Eso necesita una batalla decisiva, terminar con el enemigo. Él dice que no, porque los caballos están cansados, sus tropas dicen no, vamos por ellos, terminemos con esto, ya está. Bueno, desgraciadamente esto no se hizo y se pierde la oportunidad de terminar con la guerra. Y bueno, justamente el ejército de Alvear, que estaba ya falto de recursos, que no tenían ya lo suficiente como para subsistir, o empieza a vivir del terreno, a saquear, y empieza a retroceder finalmente, abandonando el territorio brasilero, y recién el 13 de abril va a retomar la ofensiva nuevamente. Pero esto le va a dar tiempo a las fuerzas de Barbacena de recuperarse. De esta manera, aún así se logran algunas batallas, como por ejemplo la victoria de Camacuá, en donde Lucio Norberto Mansilla gana, o Lavalle en el combate de Yerbal, esto ya es el 25 de mayo, todo en el corriente 1827. Esta va a ser la última acción, la que se da del combate de Yerbal, la última batalla en tierra, la última gran victoria, porque ya el invierno va a paralizar las operaciones en ese momento, y también es la última que va a liderar Lavalle en la guerra contra el Imperio. Mientras tanto, en la guerra naval, el Imperio conseguía una importante victoria en la batalla de Monte Santiago el 7 y 8 de abril, en donde una fuerza argentina de cuatro embarcaciones, 2 bergantines, una barca y una goleta se enfrentó a una flotilla de al menos 23 naves, una fragata, 2 corbetas, 4 bergantines, 2 bergantines goletas, 7 goletas, 5 cañoneras y 2 naves menores más, una Apalache y un Lugre, que resultó con 2 bergantines argentinos destruidos y la goleta averiada con varias bajas. Mientras tanto, vamos a ver que Alvear va a ser reemplazado finalmente entonces por Juan Antonio de Lavalleja al mando de todo el ejército republicano. Esto va a ser el 13 de julio del 27, continuando las actividades militares, pero con fuerzas muy menguadas, sin munición, sin paga, con el vestuario hecho trizas, destruido. Era tiempo entonces de llegar a un tratado favorable para las Provincias Unidas, ahora que todavía tenía una situación de ventaja. Y aquí, bueno, vamos a ver que tener los oficiales más preparados, más experimentados para una guerra en tierra como en mar, no alcanza para dar las condiciones favorables para un resultado final. O sea, en principio tenés campañas, en una campaña corta y veloz podés ganar, pero en la guerra a largo plazo
cuando es una guerra de desgaste, esto lo hemos comentado en otros videos, bueno, gana el que tiene más espalda, y Brasil tenía más espalda. Entonces, como no se logra el resultado, como se desperdició Ituzaingó, que podía haber dado con un combate favorable el final de la guerra, vamos a ver que va a entrar en un periodo de negociaciones que vamos a analizar en otro próximo video. Acá queríamos hacer este recorrido militar breve, después vamos a retomarlo en un próximo video, pero todo esto va a ser en las operaciones de 1828, que eso es para otro video de esta historia. Así pues, amigos, llegamos hasta aquí en este breve recorrido de la campaña del Brasil. Insisto, ya vamos a hacer videos específicos de los combates y batallas, las más destacadas obviamente, pero eso será hasta la próxima batalla, amigos.